Bienvenidos amigos una vez más a mi canal, bienvenidos a este hermoso espacio en el que entre unos pocos, unos cuantos, a veces muchos, a veces pocos, estamos acá reaccionando. Yo no puedo dejar pasar esto. Ayer se dio lo que tanto todos estaban esperando. Y voy a resumir brevemente para que vamos directamente al grano y le voy a decir lo que pienso de esto. Le voy a dar mi opinión más sincera. Estaba tranquilo yo en mi trabajo, estaba tranquilo yo haciendo mis cosas. Pongo el canal de Carlos Veloz y veo que estaba como un icono de un dibujito, como que estaba subido Santiago Alarcón a la transmisión en vivo de Carlos Veloz. Yo digo, ¿será que es Santiago? Y Santiago después de un tiempo habla, era él, se escuchaba medio mal el micrófono, pero era él. De pronto, ¡pum!, sube Edgar Pacheco, digo yo, comento, se pudrió todo. Y Santiago, ojo con esto, Santiago sigue haciendo de las suyas y gira todo en torno a lo que él quiere. Santiago, escuche bien lo que le voy a decir, él quedó dolido, no dolido, sino que él quería demostrarle a su público que él no le tiene miedo a Edgar Pacheco, porque quedó muy expuesto el otro día, quedó muy expuesto Santiago cuando Edgar subió a su TikTok, lo retó a debatir y no quiso debatir. No quiso debatir, dijo no, empezó a dar vueltas, miles de maromas, no quiso debatir, quedó expuesto su mismo público, la misma gente de él, yo lo vi, le decían ¿por qué no acepta un debate? ¿Por qué no acepta? Porque ellos lo quieren ver. Como si fuera que yo soy hincha de River y el técnico de River dice no vamos a jugar a la pelota contra Boca. Uno quiere verlo a su equipo, que juegue y demuestre si sabe o no sabe. Entonces la gente lo empezó a presionar. ¿Qué hizo Santiago Alarcón? Subió al canal de Carlos Veloz. Cuando subió Edgar le dijo, Edgar, vamos a tu canal a hablar, tanto que decís que yo no quiero ir a tu canal, tanto que decís que yo te tengo miedo, vamos al canal tuyo a reaccionar. Ojo con esto. No a debatir con moderación, con tiempo, con tesis, con antítesis. No, vamos a reaccionar el debate que tuvo Edgar con Rigo Ardón. Hasta ahí, dijo yo, qué bueno, la verdad que vaya Santiago al canal de Edgar, porque cuando va Edgar al canal de Santiago a todos le hace lo mismo, baja el volumen, habla por encima, no te deja hablar, te interrumpe, grita, chicanea. Entonces yo digo, está bueno. Después en ese mismo momento vi y dije, esto no me gusta nada porque siempre se hace lo que Santiago quiere. No se va a hacer un debate formal, van a ir a reaccionar. Dije yo, le mando un mensaje a Edgar, le pongo a Edgar, siempre se hace lo que quiere Santiago. Y la verdad que planteale el debate, decirle que debatan con tiempo y con moderación y con todo. Dicho esto, entre ida y vuelta van al canal de Edgar los dos, ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver las maromas que hace Santiago porque estuvo como 20 minutos dando vuelta. Lo vamos a ir analizando al video este. Nuevamente no se hizo lo que quería Edgar, que es un debate formal, pero se hizo algo con tiempos donde se pudieron exponer los argumentos y dentro de todo salió bien. Vamos a ver. Yo voy a citar la Biblia y número 1. Bienvenido a Eso No Dijo Khan. Creo que es la primera vez que estás por acá. Primera vez, Santiago. Te voy a tratar bien. Vamos a tratar de escuchar. Te voy a dejar hablar. No te voy a interrumpir. Miren la diferencia, ¿no? Y no te voy a chicanear. Cuando estuvo... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando fue al revés. Vos y yo no nos llevamos bien, evidentemente. Pero si te parece, yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para que no nos peleemos al menos de mi lado. ¿Qué te parece? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo concuerdo. Vamos a ver, vamos a intentar llevar un diálogo ameno, vamos a intentar sortear las cuestiones que hay detrás de todo esto y vamos a ver si podemos entregarle a la gente lo que siempre he estado pidiendo. Dices que los debates formales no se te dan, bueno, vamos a tener un diálogo informal, que es lo que a ti te gusta, pero vamos a tratar de hacerlo con tiempos, con mesura, sin interrumpirnos, sin chicanearnos, intentando ajustar los argumentos que vamos a tratar para que todos puedan ser beneficiados. No sé si te parece eso o quieres... Acá no le gusta nada, Santiago. ¿Cómo con tiempo? ¿Cómo que no? Santiago no quiere saber nada. ¿Sabe por qué no quiere saber nada, Santiago? Porque él no puede articular una idea de más de un minuto. Después, fíjese usted, empieza a dar vuelta, no articula más de 10 palabras juntas y pasaron los 2 minutos. Ya va a ver usted, no argumenta nada. ¿Puedes agregar algo? Sí, lo que quisiera agregar es que, ¿viste cuál fue mi invitación? O sea, si vos me querés invitar a
Ojo con eso. a debatir. No tengo problema, el otro día ya acepté. Nunca tiene problema, pero nunca debate. Debatimos si querés mañana. Ahora era reaccionar al debate. ¿Te acordás que yo mañana, te propuse, ¿no?, eso en el canal de Carlitos? Sí, siempre quisiera reaccionar con vos. Claro, está bien. No es que vos y yo nos vamos a parar. Si querés mañana lo podemos hacer, no tengo problema, debatamos, no tengo problema. Disfruta ahora del debate con Rigo y lo que haya pasado ahí, porque la verdad que no lo vi, no sé cómo fue el resultado. Deja ver si te entiendo. O sea, ¿quieres que ponga el debate y luego sobre lo que va a ir diciendo Rigo, tú quieres ir añadiendo cosas? Claro, lo discutimos entre nosotros dos. ¿Y por qué mejor no nos das tus propios argumentos? Debatimos infalibilidad papal sola. Eder lo agarró ahí. Dame tus propios argumentos. ¿Para qué debatamos sobre lo que dice otro? No tiene sentido. Escritura, que fue el tema que tratamos. Es como que, no sé, se reúnan dos futbolistas y digan, vamos a ver quién es mejor, pero analicemos cómo juega el otro. No tiene ningún sentido. Porque, número uno, yo no puedo ni decir algo a favor de lo que dijo Rigo, ni decir algo en contra, porque no lo escuché. Olvidemos a Rigo. Bueno, ¿cuál decís arrancar de cero nosotros? Arrancamos de cero tú y yo, sin problema. Bueno, pero lo que yo te propongo es lo que te propuse la vez pasada. Debate bíblico. Preste atención a esto que parece... Yo voy a ir parando lo menos posible, pero cuando yo sienta que es de suma necesidad voy a parar. Preste atención a esto que dice Santiago. Debate bíblico, dice Santiago. Ojo con esto. ¿Sabe lo que quiere hacer Santiago? Le voy a explicar en pocas palabras. Santiago no tiene idea de tradición, no tiene idea de padres apostólicos, no tiene idea de patrística, no tiene idea de absolutamente de concilios, de historia de la iglesia, no sabe nada Santiago. Santiago es un sofista. Santiago tiene una o dos preguntas que hace siempre y trata de enredar y de llevar agua a su molino con lo mismo, con cosas que ya han sido súper refutadas anteriormente, y él cree que le va bien con eso. Santiago lo que quiere es debatir sola escritura versus infalibilidad papal solo con la Biblia. ¿Por qué? Porque Santiago le va a decir, probame el canon bíblico, o sea, probame los libros de la Biblia con la Biblia. Ese es el único argumento que tiene hace 4 años Santiago. Él dice que él es más o menos como experto, dicen algunos, ¿no? El único tema que maneja Santiago es sola escritura. Santiago tiene 2 argumentos. ¿Quién escribió Tercera de Juan? ¿Por qué cree? No quién escribió, sino por qué creo que es palabra de Dios. Y cómo sé yo que el canon de la escritura es verdadero si no está dentro de la escritura. Entonces él quiere encontrar los libros, Mateo, Marco, Lucas, Juan, dentro de la escritura. O sea, que haya un versículo bíblico que diga, estos son los libros de la escritura que tienen que componer el canon bíblico. Entonces por eso él no lo quiere llevar a la historia de la iglesia, a la patrística, a los concilios, porque no le conviene. No le conviene, porque la misma Iglesia Católica reconoce que la Iglesia no fue la que le dio autoridad a los libros, sino que los recibió. Entonces, si Edgar sale de las Escrituras y va a lo que dicen los documentos de la Iglesia Católica, Santiago sale perdiendo. Entonces, Santiago quiere reducir todo a lo escritural, a la Escritura, porque quiere decirle a Edgar, móstrame el canon bíblico, móstrame los libros de la Biblia dentro de la Escritura. Sigamos viendo. ¿A qué te refieres con debate bíblico? Estrictamente bíblico. No, es que un debate... Mira, ya empezamos con problemas. No, pero... Bueno, dale, te escucho. Es que un debate se puede argumentar desde muchas aristas. Totalmente. O sea, yo puedo utilizar la historia, yo puedo utilizar la Biblia, yo puedo utilizar la lógica, yo puedo utilizar el silogismo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que se puede. Por eso te estoy proponiendo, dentro del marco bíblico, la propuesta mía de debate es en el marco de la Biblia. Pero es que tú no eres solo Biblia, Santi. Ya lo sé, pero te quiero discutir a vos en la Biblia. No es solo Biblia, pero no sabe nada de otras cosas, algo, ni de la Biblia. Te voy a decir por qué estás equivocado en lo que estás haciendo y no te va a beneficiar. Porque cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la interpretación bíblica. Y tu interpretación está mediada por un magisterio. Entonces tú te debes a la interpretación de tu magisterio. Entonces cuando dices solo Biblia o desde la Biblia, ¿qué me dices? ¿Tu interpretación o vas a citar la interpretación que tiene tu magisterio? Nada más para saberlo. Rapidito, Santiago, como es católico, él no puede tener una interpretación de la Biblia, no puede interpretar él. Él tiene que ir a lo que dice el magisterio de su iglesia, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, no es que tiene un magisterio, el magisterio tiene la interpretación de todos los versículos, no es así. Tiene que ir a lo que dice el magisterio. Él a ir a lo que dice el magisterio ya no está hablando solamente de la escritura, sino de el magisterio de la iglesia. Y si él quiere decir, no, nos basamos solo en la escritura sin ir al magisterio,
no lo puede hacer porque como católico no está autorizado a hacerlo. Yo voy a citar la Biblia y como católico voy a darle interpretación católica de la Biblia. Pues entonces ya no es solo Biblia, porque vas a apelar a tu magisterio, que es la Yo no interpretación dije católica que de iba, la Biblia. yo no dije en ningún momento que era solo Biblia. Yo te estoy planteando que el debate sea en el marco bíblico, exclusivamente bíblico. Obviamente yo como católico... Es que no puede, porque él como católico no puede hacer una interpretación fuera del magisterio. Entonces, al ir a ver qué es lo que dice el magisterio, se sale de la Biblia. Entonces, no tiene sentido lo que está hablando. Y vos me podés refutar desde ahí, no tengo problema. Pero yo obviamente como católico voy a tratar de ser fiel a mi doctrina, pero dentro del marco bíblico. Que la discusión sea dentro del marco bíblico. ¿Por qué te da miedo que utilice otros argumentos aparte de la Biblia? No es miedo, no es miedo. Y estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de argumento, pero no es miedo, no pasa por ahí. Lo que sí a mí me parece interesante es que como vos como sos protestante y sos sola escritura, que puedas defender tu tesis a partir de la escritura. Pues es que dentro del marco de la escritura. Estás entendiendo sola escritura como soloísmo bíblico que yo me debo atener totalmente a lo que la escritura dice. Y yo soy metodista, yo tengo que hacer teológico que se basa en la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Yo no te estoy pidiendo que dejes de ser católico, no me pidas que dejes de ser protestante. O sea, para que sea un debate justo, tú interpreta como católico, válete de las fuentes que tú quieras, y yo interpreto como protestante, que es mi quehacer teológico. Creo que es lo justo. Yo no sé por qué ahora quieres convertirte en soloísta bíblico de la nada. Yo no soy soloísta bíblico, pero lo que te propongo es un debate dentro del marco bíblico. Claro, el debate tiene que partir de la Biblia. Bueno, según la definición que manejas, entiendo yo, de sola escritura, es que únicamente la escritura es autoridad infalible. Por ende. Sí, la única. Ajá. Bien. Por ende, todo lo que vos sostenés en cuanto a doctrina tiene que estar justificado y fundamentado en la escritura. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Totalmente, así Bien. es. Entonces, como vos, todo lo que crees tiene que estar justificado, o lo tenés que justificar, fundamentar, a partir de la escritura, yo lo que te propongo es un debate en el marco bíblico. Creo que no debería. Toda esta maroma lo hace, les repito, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace esto Santiago? Porque le quiere decir, ¿vos creés que Tercera de Juan es palabra de Dios? Sí, va a decir Edgar. ¿Cómo me justificás eso con la escritura? O sea, buscame un versículo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan que diga que Tercera de Juan es palabra de Dios. Les doy un ejemplo. Puede ser Tercera de Juan, Apocalipsis, cualquier libro. Entonces, eso es lo que quiere. No quiere que Edgar se salga de la escritura para justificar el canon bíblico. Es muy, muy obvio, muy evidente. ¿Tiene problema? No tengo ningún problema. Lo que se me hace es raro porque mi quehacer teológico no funciona así. De hecho, el quehacer teológico de ningún protestante funciona así. Me estás exigiendo que deje de ser protestante. No. Ahora, estás confundiendo, mira, estás teniendo una imprecisión. Porque si bien todo lo que yo creo debe estar pasado por la escritura, aún así yo puedo inferir por fuera de la escritura. Puedo ver implícito, explícito, puedo apoyarme en la historia, en la tradición, en la iglesia, que creo que es lo que no quieres que haga. No sé por qué. No es que no quiero que hagas eso. Yo lo que quiero es que... Porque no tiene idea. Por eso no quiere. Aparte de que lo que le estoy diciendo, no tiene idea Santiago de nada de eso, de escritura, de patrística, de historia, de concilios. No sabe nada. Justifiquen lo que vos creés con la escritura. Venga. Se voy a utilizar la escritura. Entonces, por eso es que la discusión quiero que sea en el marco de la escritura. Cansador, vaya directamente. Capaz que yo te malinterpreto. Pero entiendo de que independientemente de la denominación que sea el protestante al sostener sola escritura, lo que supone en su quehacer teológico es que toda la inferencia que haga, todas las conclusiones a las que llegue, toda doctrina que sostenga, necesariamente debe estar justificada por la escritura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, me vas a decir que no vas a citar a los padres, ni a la historia, ni a las definiciones conciliares, nada, solo la escritura para defender la infalibilidad papal. Bíblicamente. Mira, bien, no sé cómo lo vas a hacer porque tu iglesia apela a los concilios, a la historia, a la jurisdicción para hablar de la infalibilidad. Entonces es lo que te digo, ni siquiera estás debatiendo como católico. Eso déjamelo a mí entonces, no te preocupes por cómo yo lo voy a hacer. Te lo voy a dejar, sin problema, te lo voy a dejar, pero nada más que la gente sepa que ya no estás debatiendo como un católico. Estás haciendo otro tipo de debate que la iglesia católica no hace. O sea, la forma en que vas a defender ni siquiera es lo que tu iglesia católica. ¿Estamos de acuerdo? Es que a Santiago, Edgar, a Santiago no le importa defender a él la infalibilidad del Papa con la Biblia. No le interesa. Él lo que quiere es lo que yo le estoy diciendo hace rato. Es decirte, los libros de la Biblia, ¿dónde están en la Biblia? Santiago tiene dos argumentos, y hace 4 años que roba con lo mismo, no tiene más.
Es lo mismo, siempre da vuelta en lo mismo. Estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que intento manejar esta modalidad con el objetivo de meterme en el campo del protestante, jugar de visitante en cuanto a su forma de pensar la teología, en su quehacer teológico, y tratar de ver a qué conclusión podemos llegar en el marco epistémico que maneja el protestante. Pues es que está cerrado porque así no manejamos la teología nosotros. Totalmente. Eso es soloísmo bíblico y lo tienes claro eso. Ok, a ver. Corregime si estoy equivocado. ¿Cómo da vuelta? Puedo ser empezar ya el debate, Tan que ya tenemos difícil, 20 claro. minutos y no hemos llegado a un acuerdo. Pero esto ya no está siendo un Tanto debate lío. respecto al quehacer teológico protestante. Mi quehacer Te pregunto. teológico. Me da pena, Santiago, ¿no? Me da a veces, no pena, ¿no? Sino como ternura, como se dice, ¿no? Porque veo que él cree que está debatiendo, porque está hace 20 minutos haciendo maromas para tratar de empezar a, entre comillas, argumentar él y no quedar mal parado. Dice, él cree que ya está debatiendo, cree que eso es un debate. Teológico es escritura, tradición, razón y experiencia. Y yo puedo bien. utilizar cualquiera de estas fuentes para hacer teología. ¿Cuál es la autoridad, la única autoridad infalible para vos? La escritura, la norma Bien. no normada. Perfecto. Independientemente de que yo sé que vas a, en tu quehacer teológico, utilizar la historia, la tradición, yo lo sé, la experiencia y demás, necesariamente, independientemente de lo que éstas te comuniquen teológicamente, necesariamente todas tus ideas o conclusiones teológicas tienen que hallar una justificación en la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos en el tema de la infalibilidad, que es el que vamos a tratar, sí. Voy a partir de las En el escrituras. tema de la infalibilidad, no, en toda doctrina que vos sostengas, Pero no vamos a hablar, necesariamente pero Santiago, por favor, no vamos a hablar toda doctrina, vamos a hablar del tema de la infalibilidad. no, Ya, para vamos con a eso, hablar vamos a hablar sola escritura e Ajá. infalibilidad papal. Exacto. Eso es lo que vamos a hablar. Bien. Exacto. Entonces, vos lo que vos sostenés, que es sola escritura, necesariamente vos me lo tenés que demostrar con Biblia. Sí, primero te defino qué entiendo por sola escritura para que no saques una Ok, falsa conclusión me de parece lo que tú entiendes fantástico. por sola escritura. Me Por parece sola escritura fantástico. entiendo que la escritura es la única norma que se autovalida, autopistos, e es infalible y no hay otra norma que la escritura tenga que la escritura dé esa validación. Segunda de Timoteo 16, ahí tienes el texto base, que es una pax legómena, que efectivamente dice que solo la escritura es infalible en ese sentido. No hay otra referencia ni a los obispos, ni a los concilios, ni a los papas, ni a los sacerdotes, ni a nada. Entonces, lo que tienes que hacer es probar, como tú crees en la infalibilidad papal, que efectivamente hay otro tipo de infalibilidad teofnustos que se pueda rivalizar con sola escritura. Escuchen esto, escuchen acá, 2 segundos paro, 2 segundos, voy a tratar de dejarlo circular. Tanto el católico como el protestante creen que la Biblia, la Escritura, es palabra de Dios, ¿verdad? Los dos creen. Entonces, lo que dice la Escritura tiene autoridad tanto para el evangélico como para el católico. Ahora, cuando le dicen al evangélico, probame que la Escritura es la única fuente de autoridad infalible, el evangélico se va a 2 de Timoteo 3:16, donde dice que la Escritura es teunustos, es inspirada, es exhalada por Dios. Entonces, ¿el católico tiene que creer eso? Tiene que creer. El católico cree que la Escritura es una palabra infalible e inspirada por Dios. El católico lo cree. Hasta ahí el evangélico ya argumentó. Ahora el católico tiene que argumentar que no solamente la Escritura, sino que hay otra fuente de autoridad al mismo nivel de infalibilidad que la Escritura. Eso es lo que tiene que probar Santiago. Edgar ya le prueba. La Escritura dice en 2 de Timoteo 3:16 que es inspirada por Dios, que es exhalada por Dios. Por lo tanto, la Escritura es infalible. Ahora vos probame que el Papa es infalible. No lo va a hacer nunca. Después de 20 intervenciones que tiene, no lo hace. Bien, buenísimo. Vos lo que sostenés entonces de sola escritura, a ver si te leo bien, en definitiva es que las sagradas escrituras, la Biblia, es la única autoridad infalible. Yes. Bien, eso vos me lo tenés que mostrar con la escritura, Te lo porque acabo de esa mostrar. afirmación, está bien, déjame, ya termino, no me voy a extender demasiado. Esa afirmación es una afirmación de fe. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No. ¿Cómo no es una afirmación de fe? La frase, la afirmación, la Biblia es la Mira, única autoridad, hagamos pero esto. no me interrumpas. Pero espera, es que pero no me te voy a interrumpas. te prometo que no te voy a interrumpir. No, lo que pasa es Intenta, que, mira, con todo respeto, mira, no, es que no. déjame no es un cerrar la monólogo. idea.
Pero no me voy a Intenta tener mucho desarrollar tiempo. la idea, Es desarrolla que la idea. estoy tratando de desarrollarla, pero no me interrumpas, lo único que te pido. Bien, nuevamente, vos me decís que no es una afirmación de fe. Yo creo que acá acabaste de meter la pata hasta la cintura, con todo respeto. Desarrollalo. Bien, te digo, la afirmación, solamente la Escritura es autoridad infalible en materia de fe para los cristianos. Esa afirmación es lo que vos sostenés por sola Escritura, independientemente de algunos matices que puedan llegar a manejar o adornos que puedas llegar a agregar. Eso, el corazón de esa afirmación es una afirmación de fe. Eso es fe. Esto es doctrina. Entonces, como es una declaración de fe, como es doctrina, vos me lo tenés que mostrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque tu quehacer teológico te demanda, al afirmar que la única autoridad infalible es la Biblia, que toda doctrina que vos creas halle su justificación en la Sagrada Escritura. ¿Se entiende? Ya acabaste la idea. Intentemos no hacer ese monólogo. O sea, desarrolla tu idea, acábala y luego me das el tiempo. ¿Te parece? Vamos 2 minutos y 2 minutos. ¿Qué te parece? Me parece bien. No sé si podés poner algún cronómetro en pantalla o si no, confío en vos, no tengo problema. No, mira, lo pongo aquí en el celular. ¿Saben qué, Santiago? De nuevo, Santiago lo que quiere es que Edgar le encuentre el canon dentro de la Escritura, los libros canónicos que estén escritos dentro de algún versículo bíblico. ¿Qué pasa con esto? Que si yo le digo a Santiago, Santiago, ¿vos por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? Santiago va a decir, porque la iglesia los canonizó. Porque la iglesia en un concilio dijo, estos son los libros inspirados por Dios. Pero ¿sabe qué pasa? La iglesia misma no tiene esa argumentación porque la iglesia dice que ella solamente los recibió a lo que ya era palabra de Dios. Entonces, eso que está haciendo Santiago no le sirve ni para él. Si Santiago contesta que él cree que los libros canónicos son inspirados por Dios porque la iglesia le dijo, la misma iglesia dice, no son inspirados porque yo los digo, son inspirados porque son inspirados y la iglesia solo los recibe. No tengo problema, ¿eh? Vos decime cuándo se termina, yo creo en vos, confío en vos. Sí, lo voy a poner aquí y luego nos vamos dando el tiempo. Dame un minuto. Ok, ahí está, mira, voy a poner mi tiempo. No, creo en vos, quédate tranquilo. Bueno, acá empieza lo bueno con minutos, segundos. Acá empieza, si quieren, alguno que comente abajo en los comentarios, ¿en qué minuto empieza esta parte que ya empieza el ida y vuelta de verdad? Ni siquiera lo pongas en pantalla, creo en vos, dale. Está bien, solamente para que no haya estas interrupciones. Mira, estás cometiendo una imprecisión. Yo puedo ir a la escritura como un documento histórico y leer que la escritura es autopisto, es decir, se autovalida ella misma. Yo no tengo que tener ningún tipo de fe en ese momento. En ese momento yo puedo conceder que efectivamente aquí hay un escrito que dice se autovalida porque procede de Dios, punto. Yo decido no ser cristiano, yo decido no ser católico, yo decido ser ateo y ahí tenemos aún así un escrito que tiene una pretensión que se autovalida. Entonces hay una imprecisión. Al momento que yo doy una concesión de mi fe a ese escrito, efectivamente estoy militando en el cristianismo. Y tengo que precisar eso porque tú estás envolviendo las dos cosas. Entonces sí, hay una concesión que yo hago voluntariamente a cómo considero ese paradigma autoritativo y cómo me desenvuelvo en la vida cristiana teniendo ese paradigma autoritativo como base. Ahora bien, que todas las doctrinas cristianas tengan que encontrar su base en las escrituras, lo creo totalmente. De hecho, no solo lo creo, porque lo mismo dice Vicente de Lérins, lo mismo dice Agustín, lo mismo dice Atanasio, lo mismo dice Ireneo, todos ellos. De hecho, todo lo contrario a eso es la posición que tenían los gnósticos, a los cuales Ireneo refuta en sus adversus, donde dice que los agnósticos decían tener otro tipo de doctrinas que habían recibido viva voce, que se les había transmitido oralmente. Yo encuentro un paralelismo brutal entre eso y lo que enseña la Iglesia Católica Romana hoy con estas doctrinas orales. Una de esas, la doctrina de la infalibilidad papal, que yo no encuentro en las Escrituras, tampoco encuentro en la historia de la Iglesia y tampoco creo que se pueda establecer como un paradigma autoritativo, porque ya tenemos un paradigma autoritativo que se se autorreconoce, que es la Escritura. Entonces, lo que quiero que me muestres es esa infalibilidad papal y cómo un papa puede llegar a ser infalible, cómo se transmite esa infalibilidad, cómo se gesta esa infalibilidad y qué es lo que enseña tu iglesia en correspondencia con eso. 1 minuto 41, bien. Te dejo el tiempo, dale. Vamos a ver si Santiago prueba la infalibilidad del papa. Edgar ya probó la infalibilidad de la Biblia. La probó. ¿Por qué? Porque la Biblia se autovalida diciendo que la escritura es inspirada por Dios, teunustos, exhalada por Dios. Listo, Edgar probó. Vamos a ver ahora los argumentos de Santiago, a ver si dice, bueno,
el Papa es infalible por esto, por esto y por esto, y estos son mis argumentos. Veamos, Dale. tome nota. Por una cuestión de orden, en un ratito, si querés, me meto en el tema de la infalibilidad papal, así no pisamos temas y esto no. En un ratito me meto en el tema de la infalibilidad papal. Vamos a ver cuándo es ese ratito. Vamos a ver. No vamos a juzgar de antemano. No se vuelve un disparate. Espero que lo toques. Para los No, se va a oyentes. Sí, volver quédate tranquilo. Quédate tranquilo, dicen, ¿no? Tranquilo. Bien, buenísimo. Entonces, vos me decís varias cosas. Primero, que comer Santiago tenía que argumentar en su momento, defender la infalibilidad del Papa. Vamos, primera participación. una imprecisión. Tratás de decirme cuál es esta imprecisión, marcarme la imprecisión. Decís, la escritura se autovalida a partir del momento en el que le concedo la fe. Bueno, acá tenés un problema, porque esa idea de la escritura se autovalida, ¿a qué te referís? ¿Te estás refiriendo ya al canon cerrado? Sí, Santiago, la misma escritura que vos crees que es escritura. A la misma. ¿Vos crees que la Biblia es escritura? Es la escritura. Es así. Sí, pero cuando Pablo escribió eso, Pablo no sabía que su escrito era la escritura. Hoy, por revelación del Espíritu Santo, no de tu iglesia, sabemos que la escritura es palabra de Dios. Y cuando Pablo dice escritura, hacemos referencia al canon cerrado que vos crees y yo lo creo. A esa es la escritura. Porque acordate que son 27, hablando particularmente del Nuevo Testamento, que es lo que estamos discutiendo, son 27 documentos que muchos de ellos son independientes. Entonces, no hay un canon cerrado como tal. Vos estás suponiendo acá un canon cerrado. La escritura se autovalida. No se necesita que haya un canon cerrado, o sea que Pablo haya sabido que cuando él escribió eso, estaba hablando de Apocalipsis, por ejemplo, que todavía no había sido escrito, o de la carta de Judas. Santiago, no hace falta que cuando Pablo escribió Segunda de Timoteo haya estado pensando en Apocalipsis, porque la revelación es progresiva. Hoy la iglesia sabe que la escritura es palabra de Dios, y como sabe que es palabra de Dios, sabemos que cuando Pablo dijo toda escritura es inspirada por Dios, hace referencia a la misma escritura que yo creo y la escritura que vos crees, Santiago. Entonces no hace falta que Pablo haya pensado en un canon cerrado en el momento que estaba escribiendo Segunda de Timoteo. Yo puedo llegar a entenderte, aunque creo que es falaz, pensar de que un documento puede autovalidarse por lo que pueda llegar a decir acerca de sí mismo. Cualquier documento sí sería falaz, pero la Biblia es palabra de Dios. No hace falta que nadie la valide. Si la Biblia es palabra de Dios y Santiago cree que es palabra de Dios, yo creo que es palabra de Dios, ¿cómo no se va a poder validar a sí misma la palabra de Dios? Ahora, si viene un ateo, la discusión sería otra. Pero Santiago, ¿vos crees que es palabra de Dios? Yo creo que es palabra de Dios. Fin. Entonces, si se autovalida, ¿cuál es el problema? Si es la palabra de Dios autovalidándose, no es un libro común y corriente, no es Harry Potter, es la palabra de Dios. Pero si vos decís la escritura se autovalida, la escritura, ¿a qué te referís? ¿Al canon o a los documentos señor, por separado? De nuevo. Si es al canon, mostrame en la Biblia donde Ahí el está, mismo ¿ven? Nuevo Testamento habla del canon del Nuevo Testamento. La clásica, Recordá, ¿no? tus palabras fueron, la escritura se autovalida. Entonces eso me lo tenés que explicar. Número 2, decís, toda doctrina cristiana debe encontrarse en la Biblia. Estoy de acuerdo con vos según tu quehacer teológico. Bien, buenísimo. Entonces, mostrame dónde está la enseñanza de los apóstoles en la que, de forma explícita o implícita, los apóstoles hayan enseñado que las Sagradas Escrituras son la única autoridad infalible. Eso me lo tenés que mostrar vos, ¿está bien? Y después, bueno, volvés a señalar que la Biblia se autorreconoce. Esa idea es tuya, Edgar. O sea, la Biblia no se autorreconoce, porque la Biblia no habla de sí misma como un conjunto de libros inspirados, ¿está bien? Ya está. Tiempo. Mira, por eso te dije al principio que cometes varias imprecisiones porque ni siquiera estás en la línea del catolicismo romano. O sea, ni siquiera estás enseñando lo que enseña tu propia iglesia. Sí, la Biblia se autorreconoce. Y ni siquiera, no sé por qué trajiste el tema del canon si estamos hablando sobre la escritura e infalibilidad papal. Tú y yo ya reconocemos un canon. Exacto. No es necesario debatir el canon porque yo ya reconozco un canon que está cerrado. Por los criterios que sea, este punto ya está cerrado. Lo tienes que traer a colación porque quieres hablar de la autoridad de la iglesia, pero no estamos hablando de la autoridad de la iglesia, recuerda, es la infalibilidad del Papa. No te brinques ese tema. Prueba la infalibilidad del Papa.
porque ya brincaste al canon, que es un clásico. Y aparte el argumento es malísimo, porque efectivamente Dave Verbum de tu Iglesia Católica enseña justamente que la Iglesia se autovalida, la Escritura se autovalida. Y te lo voy a poner justamente aquí, porque vuelvo y repito, este tipo de argumentos que ustedes presentan ni siquiera forman parte de la Iglesia. Mira, te lo voy a poner justo aquí, donde efectivamente el texto bíblico que yo te traje es exactamente el mismo texto bíblico que utiliza tu Iglesia. Porque la Iglesia Católica enseña 2 Timoteo 3:16 y dice efectivamente esto. Mira. Todo lo que los autores inspirados a geógrafos afirman debe tener como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad de Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 2 Timoteo 3:16. Esta es la propia propuesta de tu Iglesia Católica. Listo, entonces, Santiago me pide que yo le muestre el canon de la Escritura con la Escritura. Bueno, vos mostrame, Santiago, la infalibilidad papal con la Escritura, donde dice que la Iglesia de Roma es la iglesia que iba a resguardar la verdad y el Evangelio, y donde dice que iba a tener un papa infalible. ¿Dónde dice? Pero la Escritura sí dice que la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura dice que la Escritura es teunustos, que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicias. Lo dice. Ahora, ¿dónde dice eso del Papa la Escritura? Es decir, tu Iglesia Católica no apela al canon, porque tu Iglesia Católica sí reconoce que hay una autovalidación de la propia Iglesia debido a su valor y su naturaleza intrínseca. O sea, lo que estás tratando de decir es que tu Iglesia le dio valor al canon. No, tu Iglesia no le dio valor al canon, porque el Concilio Vaticano I, en Dei Verbum, en el numeral 11 del libro 3, dice todo lo contrario. Dice que tu Iglesia reconoció un canon que estaba en el sensu fidei de la Iglesia en general, que ya era inspirado, que ya... ¿Se dan cuenta de esto? Esto es demoledor, porque el católico... Santiago, escuche esto, señoras. Santiago se hizo católico porque él dice, yo siendo católico puedo aceptar el canon de la Biblia porque creo que la Iglesia es la que tiene autoridad para poder formular el canon. Entonces mi fe está depositada en la Iglesia y como mi fe está en la Iglesia, yo creo en la Biblia porque la Iglesia es la que conformó ese canon. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la misma Iglesia dice que eso no es así. La misma Iglesia dice, la Iglesia no formó ningún canon, sino que lo recibió. Entonces, si yo le pregunto a Santiago, ¿vos por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? Me va a decir porque la Iglesia sí lo dijo, como ya le dijo eso a Gabriel Asaf. Y la Iglesia le dice, nosotros no dijimos nada, nosotros recibimos eso por el Espíritu Santo. Ya recibimos el canon, no decidimos nada. Estaba con autoridad. Tu Iglesia no le dio autoridad a esto. Entonces no lo traigas a colación porque es un argumento muy malo, de verdad te lo digo. Este tipo de argumentos no son buenos. Y por eso te dije, ¿te comprometes a defender esto desde cómo lo enseña tu Iglesia? Ahora, me dices que te pruebe, por favor, la doctrina de que solo la Escritura es infalible. Es que tu Iglesia también cree eso, Santiago. Dei Verbum dice que solo la Escritura es theopneustos. Tu Iglesia enseña eso. Lo que tú tendrías que demostrar es que tu Papa también es infalible en ese sentido. La carga de la prueba no es mía porque tu Iglesia ya reconoce la singularidad de la Escritura como teopnusto, según de 2 Timoteo 3:16, un documento oficial de tu Iglesia. Yo no tengo que probarte nada porque tu Iglesia ya lo reconoce. Mejor reconóceme tú, mejor dime tú cómo rayos se hace al Papa infalible. Ese es el desarrollo que ahora tienes que probar. Por favor, intenta no brincar. Listo, recuerden ustedes, están debatiendo infalibilidad de la Iglesia con sola Escritura. ¿Qué dice la sola Escritura? Que lo único infalible es la palabra de Dios. Edgar le dice, tu propia Iglesia reconoce que la Biblia es una autoridad infalible, teunustos, inspirada por Dios. La misma Escritura se autovalida. Ya está, Edgar ya probó eso, ya lo probó, ya está. La Biblia dice eso, el magisterio de tu Iglesia dice que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, teunusto, se autovalida y es infalible. Ya lo probó. Ahora vos probame que el Papa es infalible. Vamos a ver si lo prueba, Santiago, a ver qué dice. 145, mira, ahí está. Tercera, cuarta intervención. Va a probar, a ver. Estamos hablando ordenadamente, ¿viste que se puede? Va a probar que el Papa es infalible en 3, 2, 1. Se puede, pero en mi canal. Sí, con mis normas. Dale. Dale, bueno, no chicanees porque se va a poder, ¿eh? Dale, está bien, dale. Pero esta no es un ataque personal, es un jueguito entre nosotros. Está todo bien. Dale. Bueno, se hace bromita mientras va pensando qué va a decir. Me decís, ¿por qué te traigo el tema del canon? Bueno, por dos razones, mira. La primera es porque vos sos el que habló de la Escritura. Vos fuiste el que puso el tema de la Escritura sobre la mesa. Vos dijiste, la Escritura se autovalida. Entonces, vos al traer el tema de la Escritura, te estás refiriendo al canon.
No te estás refiriendo a los documentos individuales. Sigue hablando ¿Se del entiende? canon. O si no, corregime. Cuando vos hablas de escritura, te referís al canon, a la Biblia ya cerrada, ¿está bien? Entonces, por eso yo traigo el tema del canon, porque vos lo pusiste sobre la mesa. Ahora, el tema del canon es una doctrina. El canon de la Sagrada Escritura es doctrina. Vos me dijiste, hace minutos nada más, que toda doctrina cristiana debe justificarse, encontrar su validación en la única autoridad infalible que es la Biblia. El tema del canon es una doctrina cristiana. ¿Dónde está en la Biblia Ahí la está, doctrina del la canon? ¿Dónde está en la Biblia? Sigo esperándola junto con el texto que me valide que la única autoridad infalible es la Escritura. Tampoco me lo vas a dar porque no está en la Biblia. Bien. O sea, leyó 2 Timoteo 3:16 y para él no es suficiente. No es suficiente de que la Biblia es infalible. O sea, no, la verdad que no entiendo. No entiendo. Y la típica, ¿dónde está el canon dentro del canon? Seguimos con lo siguiente, dice. Vos me acusás. Sigue sin probar la infalibilidad de que, del Papa, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica reconoce el canon, no le dio autoridad. Y mi respuesta es chocolate por la noticia, y Edgar. entonces, o sea, acá ¿en qué estás quedamos? cayendo, y me extraña de vos, en una falacia de hombre de paja. ¿Y entonces en qué quedamos, Santiago? Si vos no lo reconoces al canon porque la Iglesia te lo dice, estamos en la misma. Yo lo creo porque el Espíritu Santo lo dijo. Y fin, la Iglesia no tiene nada que ver. Y chocolate por la noticia dice, se terminó el debate. ¿Por qué yo te tengo que probar el canon con la Escritura? Fin. Jamás dije que la Escritura recibe autoridad por la Iglesia. Eso es una falacia y entonces, tuya. Se terminó. ¿Querés que cierre con el último punto o me lo guardo para el siguiente? Ciérralo. Okay. Si quieres, guárdalo como quieras. Ok, bien. Y por último, vos mismo me dijiste en una conversación un poco loca que tuvimos hace un tiempo atrás, vos mismo me dijiste que nadie podía reconocer qué libros eran inspirados. Entonces, ¿cómo es que la Escritura se autovalida si vos no me podés reconocer qué libros son inspirados? En tu argumentación hay varias inconsistencias, Edgar. Bien, no las hay. De hecho, parece que las hay porque tienes muchas imprecisiones. El canon no es una doctrina. ¿Me puedes enseñar dónde tu iglesia enseña que el canon es una doctrina? Verás que no lo vas a poder hacer. El canon es un artefacto de la revelación. Hay una distinción de categorías que debes entender entre hecho y doctrina. ¿Sí? Esta distinción es básica. Tu argumento está confundiendo un hecho ontológico con una definición doctrinal. El canon no es una doctrina que va a ser creada para salvación, que es lo que entendemos nosotros, obviamente, desde el protestantismo. Como la Trinidad, la justificación. Es una lista, es una vara de libros. Entonces, hay una imprecisión que estás cometiendo, que tu iglesia tampoco enseña. Otra vez, ¿me puedes mostrar dónde tu iglesia enseña que el canon es una doctrina? De verdad te lo pregunto. Ahora, mira, fíjate cómo esta es la tercera intervención que tenemos y otra vez no has tocado el tema de la infalibilidad papal. Sigues enfrascado en el canon. Y yo entiendo por qué quieres seguir enfrascado en el canon, porque el canon piensas que a ti te da la autoridad para refutar sola escritura. No lo da, no lo tiene. Tienes muchas imprecisiones. De hecho, esta es la tercera vez, mira, te cité Dei Verbum, donde efectivamente tu propia iglesia demuestra que la Biblia es autopistos. Esto no es una doctrina mía, tu iglesia lo enseña y dices que no es evidente, pero tu iglesia lo cree. Ahora te pido que me enseñes dónde tu iglesia dice que el canon es una doctrina. Eso te lo acabas de inventar, papá, sé honesto. ¿Sabes por qué te lo acabas de inventar? Porque dices que como no hay una lista infalible en la propia escritura, entonces no puedo creer sola escritura. No, porque yo te dije que mi quehacer teológico no era como tú lo piensas. Yo puedo, por supuesto, apelar a la historia, puedo apelar a la tradición, puedo apelar a los concilios para mi quehacer teológico que robustece mi magisterio en donde yo decido militar. Lo que estás haciendo básicamente es cometer imprecisiones para llevar el agua a tu molino. Nada más, mira, de verdad te lo pregunto. ¿Puedes probar la infalibilidad papal? ¿Puedes demostrar que tu iglesia enseña que el canon es una doctrina? ¿Puedes demostrar que tu iglesia no le da ese reconocimiento de teofnutos a la escritura que pediste ahorita y que está en 2 Timoteo 16? Todo lo que estás diciendo, Santiago, no lo enseña tu iglesia. Son cosas que tú te inventas. Y por eso ahorita querías que el debate fuera bíblico, porque efectivamente si nos vamos realmente a lo que enseña tu iglesia no enseña lo que tú estás diciendo. No se compromete a estas cosas que dices. 2 minutos 47. Ahí está. Vamos a ver si Santiago prueba la infalibilidad del Papa en esta décima intervención. De que varias cosas que dije no las abordaste. Te quedaste solamente en el caso de que no es una doctrina. Bien,
a ver, yo obviamente no me voy a meter en la teología de los protestantes, ya los protestantes lo tienen que hacer por sí solos, pero no ¿qué sé. importa si el canon es una doctrina o no es una doctrina? Probame la infalibilidad papal, Santiago, probala. Ya Edgar ya probó que la Biblia es infalible, ahora probá vos la infalibilidad papal. ¿Cuántos protestantes estarán de acuerdo con la ¿Cómo da afirmación de vuelta Edgar este Pacheco tipo? de que el canon no es una ¿Qué doctrina? importa Bueno, eso? doctrina, entiéndase por una enseñanza oficial y vinculante. En este caso en materia de fe, ¿no? Estamos hablando de fe cristiana. Porque eso es doctrina, a menos que me niegues que la enseñanza, estos documentos son inspirados por Dios, sean doctrina, que eso sea doctrina, a menos que me lo niegues, me lo tenés que demostrar con la Biblia, Edgar. Ahora, ¿por qué me voy al caso del canon? No porque quiero discutir canon en sí, sino porque quiero mostrar las inconsistencias a las que te lleva la doctrina de sola escritura. Este es el resultado de la doctrina de sola ¿Cuál es la escritura. inconsistencia, Alarcón? A ver, si yo te pregunto de nuevo, te repito, porque como él es tan redundante, lamentablemente yo tengo que ser redundante. Si yo te pregunto, Santiago, ¿vos por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? ¿Qué me vas a decir? Porque la iglesia sí lo dijo. ¿Y sabés qué te dice tu iglesia? Que no es así. No podés justificar las doctrinas que crees a partir de la presuposición de una tradición de hombre como lo es la sola escritura. Yo le haría caso a Jesucristo cuando dice, no invalidéis el mandato de Dios por tradiciones humanas. La sola escritura es una tradición humana, Titán. Dios mío. 1.49, bien. Dice que creer que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia es autoridad infalible y que no hay otra autoridad, es una tradición humana, ¿no? ¿Qué hacemos con la asunción de María, con la infalibilidad papal que surge en el siglo XIX? ¿Qué hacemos con la perpetua virginidad de María, que lo estipulan como un dogma vinculante a la salvación, que le agregan al Evangelio más de lo que realmente dicen las Escrituras? No solamente tengo que creer en Cristo, arrepentirme de mis pecados, creer en la muerte, en la resurrección, en la sepultura de Cristo, arrepentirme, entregar mi vida a Él, sino que tengo que creer que el Papa es infalible para ir al cielo, según tu iglesia, Alarcón. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Eso no es una tradición humana? ¿Dónde está eso en los padres apostólicos? ¿Dónde está en las Escrituras? ¿Dónde la palabra de Dios me enseña que yo tengo que creer que el Papa es infalible para ser salvo? Eso dice tu iglesia. Fíjense si eso no es añadirle algo a las Escrituras. ¿Y sabés qué dicen las Escrituras sobre los que modifican el Evangelio? Y una cosita nada más. Ya toco el tema de la infalibilidad. Dame un ratito de tiempo para sacarle el juego a este tema. No es que le estoy esquivando. ¿Cuándo? Sigue escapando. Esta es la cuarta intervención que tenemos y no has hablado de la infalibilidad papal. Sexta, no sé y dices que la sola escritura no puede probar doctrinas. Ahora brincamos de la sola escritura como una enseñanza específica sobre el tema a doctrinas, ¿no? O sea, estás brincando de tema y tema, no has tocado la infalibilidad papal. Te voy a corregir nuevamente, porque obviamente ya sé que ya no te comprometiste con la idea de que el canon es una doctrina, porque efectivamente no puedes enseñar eso. Lo quisiste usar como parte de la argumentación para ver si te cascaba, no te cascó, dijiste, bueno, ya no, que no importa si no es doctrina, ¿verdad? No, enséñame un documento, de verdad, Santiago, donde tu iglesia enseñe que el canon es una doctrina. Así como yo te mostré el de Verbum, que te contradice totalmente, donde dices que no hay evidencia y tu propia iglesia te refuta. Te voy a mostrar que esto que estás diciendo comete una impresión y te la voy a volver a señalar. Hay una diferencia entre contenido y contenedor. El canon es la vara. Estás confundiendo la naturaleza del mensaje con el acto de identificarlo. Eso es lo que estás haciendo. Que el canon sea vinculante no lo convierte en una doctrina de la iglesia. Es vinculante porque es la palabra de Dios. Lo que tenemos que definir es esa palabra de Dios. ¿Esa palabra de Dios es infalible? ¿Sí o no? ¿Hay otra palabra infalible? Eso es lo que está en debate. El canon no. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo ya creemos el canon. Listo, ya está. Estás trayendo el canon a colación y eso no es parte de la argumentación de tu iglesia para defender la infalibilidad papal. Lo estás trayendo supuestamente para bajarle la nota a la sola escritura, pero yo ya acepto el canon. Es más, te voy a conceder que yo acepto el canon por tu iglesia, para que veas. A ver si puedes avanzar en el tema de la infalibilidad papal. Claro. Que uno de los criterios efectivamente por los cuales yo acepto el canon es porque hubo una iglesia en el Census Fidei que lo vinculó. Supongamos que sea así. Yo creo porque la iglesia así lo dijo. Ajá, ¿y cómo eso hace que el Papa sea infalible? A ver, tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la infalibilidad del Papa con que yo crea, supongamos, que el canon, creo en el canon por la autoridad de la iglesia? Ajá, ¿y la infalibilidad del Papa? Aparte de otros criterios, es uno de ellos, te lo voy a conceder. A ver si puedes avanzar un poquito en el asunto de la infalibilidad papal y por favor nos digas ahora si existe evidencia bíblica, histórica, epistemológica para probar la infalibilidad del Papa. Dale. Bueno, vamos al caso de la infalibilidad papal. Bien.
el caso de la infalibilidad papal no es algo que podamos demostrar inmediatamente. Pero está en cero. ¿Estás tomando algo? Yo me estoy tomando una agüita. Un cafecito. Vamos a la infalibilidad Un cafecito papal, por dice, acá. a ver. La Está bien, papeada. está bien, está bien. Está en cero. ¿Cómo la papeada? No seas malo. Tampoco me está yendo tan mal, che. Cerito, dale. Pensé que te iba a ser más fácil, mirá. Pensé que te iba a ser Súper más fácil, fácil. ¿viste? Santiago, Como que- súper fácil. Viste Hasta que el vos momento decías no que yo era hiciste tu nada. coaching o algo por el estilo. Sí. Lo tenés que demostrar, papi, porque hasta Súper ahora. fácil. Bueno, vamos al caso de la infalibilidad papal. Bien, el caso de la infalibilidad papal no es algo que podamos demostrar inmediatamente, sino que primero lo que tenemos que discutir es el caso de la infalibilidad de la iglesia. Estamos de acuerdo, ¿no? Por una cuestión de orden lógico, Ah, nada más. pero- Entonces, primero tenemos que discutir el caso de la infalibilidad de la iglesia. No, Santiago, la infalibilidad papal. Santiago, no vayas con otras maromas. La iglesia es infalible y debe serlo. ¿Por Debe qué? serlo por las promesas de Cristo, debe serlo, necesariamente. Ay, Dios. O sea, O sea, por Cristo eso es que hizo yo una quiero promesa, discutir dentro del marco ergo la iglesia es infalible, el papa es infalible. Dios bíblico. mío, ¿qué tiene Porque que me ver? parece que a un protestante lo más seguro que le podés llegar a presentar es la Biblia. Entonces, por eso me quiero quedar dentro del marco bíblico. La iglesia necesariamente debe ser infalible, porque si no, no puede cumplir las promesas de Cristo. Bien, Eso que acaba de decir Santiago es una falacia, ¿no? Porque es una suposición que él hace. Él dice, la iglesia debe ser. Bueno, a ver, probame que es infalible, no que debe ser. por dar un ejemplo. Cristo dice en Mateo capítulo 16, verso 18 en adelante, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es que la iglesia no será destruida. Y que el papa es infalible. Ese es el salto epistémico que hace Santiago. ¿Está bien? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, el papa es infalible. Salto de fe. Que por más que todo ataque pueda llegar a recibir de afuera, de adentro y demás, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo está fundando, no será destruida. Bien, ¿cuál sería una forma por medio de la cual podría llegar a ser destruida? Bueno, si se corrompe doctrinalmente hablando. Si se corrompiera doctrinalmente hablando, evidentemente esta promesa de Cristo no se cumpliría. Dado que nosotros creemos que Cristo es Dios y sus promesas necesariamente deben cumplirse, sabemos de que esto no puede ocurrir. No puede ocurrir porque Cristo cuando venga va a encontrar una iglesia fiel, un remanente fiel. Independientemente de la discusión escatológica que podamos llegar a tener en medio, Cristo regresa y haya una iglesia, un remanente que es fiel. Este remanente fiel quiere decir fiel a su palabra, fiel a sus enseñanzas, fiel a su doctrina. Por ende, se sigue de que la iglesia debe ser infalible, independientemente de sus integrantes que en el camino se pueden perder, en el camino se pueden corromper, etcétera, etcétera. No se sigue, Santiago. La iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, tuvo fallas. Tuvieron que hacer un concilio para corregirlas. Si tuvo fallas, quiere decir que no es infalible. Las primeras iglesias, las iglesias del Apocalipsis, había iglesias que eran realmente de Dios y tuvieron fallas. Y esto está en las Escrituras, no es infalible. Siempre las iglesias, como están formadas por personas falibles, por personas pecadoras, por personas malas, no necesariamente tiene que ser infalible. Infalible solamente es Dios y la Escritura porque es inspirada por Dios. Bueno, de la infalibilidad papal definitivamente no traes ganas de hablar. Nada. Estás hablando de cualquier Ahora cosa. de la voy, infalibilidad vamos, papal. pero vamos. ¿Cuándo? Pero bueno, Por ahí te Dios. voy a refutar eso. Van Mira, 2 horas Santiago, de la iglesia video. no nació en Mateo 16:18, ni nació en Hechos capítulos. La iglesia existe desde siempre. En el plan perfecto de Dios, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, tu iglesia es un tanto pactual, no es dispensacionalista. La iglesia no nace en Mateo 16:18. ¿A qué me refiero con esto? Que en el Nuevo Testamento se da el culmen de la iglesia. Entonces, si la iglesia existe desde siempre, como dice Pablo, que todos fuimos bautizados bajo la nube, también los israelitas, y como dice Esteban, que la iglesia estaba también ya en la época de Moisés, la pregunta es, ¿esa iglesia necesitó de un papa infalible para perseverar? ¿O quién la perseveró en el pasado? ¿Quién preservó a Elías? ¿Quién preservó a Abraham? ¿Quién preservó a los judíos o a la descendencia justamente donde vendría el Mesías? ¿Se requería un papa infalible? ¿Se requería un magisterio infalible? ¿Quién preservó a toda esta iglesia? ¿O será que la iglesia apenas va a ser preservada justamente cuando aparezca el papa? No, si hablamos de la indefectibilidad de la iglesia, tenemos que hablar de la obra del Espíritu Santo, que es justamente el título que se le da en el Nuevo Testamento al confortador y vicario. El vicario es el que cumple con creces, por eso en Juan capítulo 2, versículo 20 se dice que nosotros tenemos la unción del Santo y por tanto no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe las cosas porque la unción permanece en nosotros. Esa unción del Santo que descansaba en los sacerdotes, que descansaba en los profetas y que descansaba en los reyes, permanece
permanece en el creyente. Por lo tanto, todos aquellos creyentes que creemos en Jesucristo como Salvador, que murió, fue sepultado y resucitó, tenemos la promesa de que no veremos la muerte porque las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Iglesia, entonces, no es iglesia católico romana. Iglesia es todo el conjunto de fieles de todo pueblo, lengua y nación que efectivamente han confesado a Cristo desde su corazón y lo siguen. Y en este caso, otra vez, si hay iglesias que se corrompen, por lo cual no podrías hablar de la iglesia católico romana porque tenemos a las 7 iglesias de Apocalipsis, de las cuales 5 ya se corrompieron. Y tenemos, por ejemplo, la iglesia romana con una advertencia: no te jactes en tu soberbia porque tú puedes ser desgajado, dice Pablo a los romanos. Entonces, lo que estás haciendo acá es hablar de la indefectibilidad de la iglesia. Ok, te lo voy a conceder. Yo creo en la indefectibilidad de la iglesia. Confesión belga, capítulo 27, Confesión belga, capítulo 28. Creo que hay una iglesia que no va a apostatar, creo que hay un remanente escogidos que van a permanecer por obra del Espíritu Santo. Entonces, intenta, por favor, hablarme de la infalibilidad del Papa, que es el tema. Dale. Bien, buenísimo. Vos me decís, la iglesia no nace en Mateo capítulo 16. Bueno, entiéndase, iglesia es asamblea. Estamos de acuerdo, ¿verdad? La asamblea cristiana con doctrina cristiana, seguidora de Cristo, ¿cuándo comienza a existir en el tiempo? En la línea de tiempo, ¿cuándo comienza a existir esta asamblea? Esta asamblea, este conjunto de creyentes en el Mesías que confiesan. Esta parte no la vi, quiero ver qué responde Edgar. No la vi esta parte, pero es fácil responder. La muerte y resurrección de Jesucristo, que confiesan el bautismo para salvación, que creen en la Eucaristía. ¿Cuándo está esta asamblea cristiana según la doctrina de Cristo comunicada por los apóstoles? ¿Cuándo comienza a existir? Es simplemente googlear. Vas a ver de que comienza a existir con Jesús de Nazaret. ¿Está bien? Entonces a eso me refiero. Claro que en otro sentido, asamblea también podemos encontrarla en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Trata de no cometer falacias empleando términos ambiguos. Trata de no hacerlo. Porque cuando yo me refiero a iglesia, me refiero particularmente a esa asamblea cristiana que guarda. Se refiere a la iglesia católica, apostólica, romana con el Papa a la cabeza. A eso se refiere Santiago. Él cree que en Mateo 16, 18... vino Jesús y fundó el Vaticano. Eso cree los mandamientos Santiago. De Cristo, la doctrina cristiana. ¿Está bien? Esa, claro, comenzó a existir. Comienza a existir a partir del siglo I, a partir de Cristo. Cristo es aquel que le da la doctrina para la salvación a los apóstoles para que estos la comuniquen y funden iglesias en sus viajes misioneros. Bueno, vos me decís, bueno, y entonces en el Antiguo Testamento, ¿quién preservó a Elías? ¿Quién preservó a los judíos y demás? Bueno, el tema es, ¿qué querés decir con preservar? Nuevamente estás utilizando una falacia de términos ambiguos, porque el preservar, el que hayan habido personas fieles, no necesariamente quiere decir lo mismo que nosotros afirmamos respecto a la iglesia en cuanto a la infalibilidad. ¿Está bien? Ahora, vos me decís, ¿se requería un papa? Se requiere siempre a Dios, Titán. Los católicos requerimos a Dios. A Dios requerimos. Para que la iglesia sea preservada, para que la iglesia no sea destruida, para que la iglesia sea infalible, se requiere a Dios. Claro, Dios usa ciertos... Bien, entonces no se requiere papa, no se requiere una persona que se arrogue el título de infalible y de vicario de Cristo. Si no se requiere, Santiago, bienvenido al protestantismo. Instrumento. Y en este caso, bíblicamente, es el papa. Ah, bueno. No, bueno, cometes unas impresiones terribles y te las voy a demostrar. No, la iglesia no nace en el Nuevo Testamento, Santiago, y eso tu iglesia no lo cree tampoco. Dios mío, eso. En Hechos capítulo 7:38, Esteban incluso llama iglesia a la asamblea que dirigía Moisés. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y recibió palabras vivas para dárnoslas. Es decir, tú me vas a decir que Abraham no fue parte de la iglesia. Abraham fue parte de la iglesia. Y entonces, ¿quién preservó a Abraham? ¿Quién preservó a Elías, que fue parte de la iglesia? ¿Quién preservó a todos aquellos? Pero ¿cómo va a ser parte de la iglesia, Edgar, si no existía el Vaticano? La Capilla Sixtina no estaba. ¿Cómo puede ser que Moisés y Abraham sean parte de la iglesia? Los judíos que no cayeron en el desierto, que eran parte de la iglesia. ¿Quién preservó a Esteban, que no era en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento lo que tenemos es la culminación de la iglesia. Eso es lo que enseña tu propia iglesia. Entonces estás otra vez cometiendo imprecisiones terribles que tu iglesia no enseña. Dejemos claro en eso. ¿Y por qué te traigo esta colación? Porque si la iglesia no nace en el Nuevo Testamento, efectivamente la iglesia ha sido preservada siempre sin la necesidad de un papa. Y en Romanos capítulo 3, versículo 2, por ejemplo, dice que los judíos preservaron los oráculos divinos, no necesitaban de un magisterio infalible. ¿Por qué? Porque estaban preservados por Dios. Dios preserva a sus escogidos. Ahora dices, no, hay una falacia de términos ambiguos. ¿Qué falacia de términos ambiguos? Si literalmente se utiliza esa palabra. Dios se reserva 7,000 rodillas justamente para que su iglesia no apostate. Dios se reserva un pueblo de buenas obras. ¿Cómo que una falacia ¿No conoces la Biblia o qué pasa? Dios siempre se ha reservado un remanente. Ahora, si hay un remanente, ¿ese remanente dónde está? Esa es la pregunta. Porque la Biblia utiliza más de 30 veces la palabra remanente respecto a la iglesia.
¿eh? De todo pueblo, lengua y nación, no geográficamente ubicada, sino universal, que es una descripción de la naturaleza de la Iglesia católica. Entonces, cuando hables de la Iglesia, yo lo concuerdo, porque yo creo en la indefectibilidad de la Iglesia. Lo que yo no creo es en la infalibilidad de tu Papa, que es lo que no puedes hablar. Tienes 11 rondas y no has hablado de la infalibilidad del Papa. Ahora me saliste con la infalibilidad de la Iglesia, que no es un término correcto porque Jesucristo no promete infalibilidad a la Iglesia, sino indefectibilidad. Exacto. Las puertas del Hades no prevalecerán Exacto. contra ella. Y las puertas del Hades tienen que ver justamente con la muerte. En 1 Corintios se habla justamente que nosotros también resucitaremos como Jesucristo resucitó, porque efectivamente Jesucristo venció a la muerte. Esa es la promesa. En Mateo 16:18 no se habla de infalibilidades papales. Se habla de que nosotros, los que creemos en Cristo, no veremos muerte porque hemos pasado de muerte a vida. Y entonces nosotros, como dice 1 Corintios también, resucitaremos junto con Él. Y si llevamos la imagen de Adán, llevaremos la imagen de Cristo. Entonces, estás diciendo un resto de cosas, muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el tema. Todos nosotros estamos obligados, sean ortodoxos, sean coptos, sean católicos, sean cristianos, todos estamos obligados a creer en la indefectibilidad de la Iglesia, de que todos tendremos cuerpos resucitados, todos tendremos cuerpos glorificados y seremos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué rayos tiene que ver esto con la infalibilidad del Papa? Doceava ronda, a ver si ya te animas a hablar de la infalibilidad del Papa, dale. Ya te está yendo muy mal, ya saliste Ay, del Dios. tema que domina según tú y ya te está yendo muy mal, dale. Ok, bien, buenísimo. Bueno, deja que la Buenísimo, gente dice. opine. Tranquilo. Buenísimo, dice. Nuevamente me decís sin la necesidad de un papa. Reitero, nadie está diciendo que la única manera en la que Dios puede preservar es por medio de un papa. Bien. Nadie está diciendo eso. Perfecto. Dios ha elegido esta Listo, vía Santiago, y ha estamos de acuerdo. asignado a un pastor para esta labor. Nosotros tenemos que aceptar lo establecido por Dios. Nadie está diciendo que si Dios no lo hacía de esta manera, Dios no lo puede hacer. No. Entonces la palabra necesidad ahí está de más. Ahora, Dios sí ha elegido esta vía. Bueno, probalo, Santiago, probalo. Y es bíblico. ¿Qué es lo que da vida? ¿O quién da vida? Cristo da vida. Bien, pero Cristo da vida, vos me vas a decir, a aquel que cree en el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? A aquel que cree en el Evangelio, Cristo le da vida. Bien, ¿qué pasa si se corrompe el Evangelio en la iglesia? ¿Qué pasa? Fíjense en esta parte porque ya voy a llegar al final, después sigan viéndolo ustedes en el canal de Edgar si quieren. ¿Qué pasa, dice, si se corrompe el Evangelio? Santiago, ¿ustedes no corrompieron el Evangelio? ¿No corrompieron el Evangelio al decir que para ser salvos yo tengo que creer que el Papa es infalible? ¿No corrompieron el Evangelio al decirme que yo para ser salvo tengo que creer que María fue asunta al cielo? ¿No le agregaron algo al Evangelio al decirme que yo para ir al cielo tengo que creer que María fue siempre virgen? ¿No corrompieron el Evangelio, Santiaguito, ustedes? Fíjense quién es supuestamente la iglesia, la que Dios fundó, la que Cristo fundó en la tierra, según ellos, quienes desvirtuaron el Evangelio y le agregaron cosas que no enseña ni la tradición, ni los padres apostólicos, ni la Biblia, ni nadie. Si se corrompe el Evangelio comunicado por la iglesia? Las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Como pasó con tu iglesia, ¿Por qué? Santiago. Porque Así. ya la gente no puede creer en el verdadero Evangelio, que da vida. Cristo da vida por medio de la fe en el Evangelio. Entonces, Titán, o sea, es sencillo. Ustedes fíjense que los católicos, la mayoría, la otra vez contaba Néstor Díaz, que estaban evangelizando los católicos, entregando folletos, dice Edgar, Néstor, qué bueno, dice, y lee el folleto y dice, para ser salvo tenés que participar de la Eucaristía. No niegues lo obvio. Por otro lado, el tema del Papa. Bueno, Pedro es el primer Papa. Si querés lo discutimos con Biblia abierta. No tengo problema. Ahora, dado que la Iglesia, entonces, para concluir, dado que la Iglesia, evidentemente, es infalible, porque es columna y baluarte de verdad, lo enseña la Biblia, cierro en 10 segundos. ¿Te parece? Dale. Dado que la Iglesia es infalible, necesariamente sus autoridades deben participar de esta infalibilidad. Miren ese salto de fe que hace, ¿no? Porque son aquellos que comunican oficialmente y de forma vinculante la doctrina cristiana que debe creer todo cristiano para salvación de las almas. Y dado que hay un pastor universal de la iglesia, designado por Cristo, este necesariamente debe participar de ese don de Dios. Supongamos que yo le crea a Santiago. Supongamos que me convenza Santiago de que si Dios dejó una iglesia visible acá en la tierra, tiene que tener una persona que esté a cargo de todo y esa persona tiene que ser infalible y no puede fallar. Supongamos que le crea. Jamás voy a creer que esa iglesia es la iglesia papista
católica, apostólica, romana. No voy a creer nunca, porque la iglesia papista se corrompió desde siglos, desde años inmemorables y se sigue corrompiendo al sumar dogmas vinculantes para la salvación que la Escritura no enseña. Y lo único que le quiero decir, Dios puede hacer que el Papa sea infalible. Dios puede hacer para que Edgar diga, Dios puede o Dios no puede, entonces Dios lo hizo. No se sigue. Acá Edgar lo agarró bien, es una falacia de, como le gusta decir a Santiago, de kindergarten, que es meter a Dios en la jugada para decir, si Dios puede hacerlo, entonces Dios lo hizo. Entonces, ¿Dios puede hacer que el Papa sea infalible? Sí, sí puede. Entonces el Papa es infalible. No se sigue una cosa de otra, porque como le dijo Edgar, como Dios lo puede hacer, Dios puede no hacerlo. Yo te pruebo que Dios quiso transmitir su palabra por medio de la Escritura, Dios lo hizo así, ahora vos probame, y Santiago nunca prueba nada, es una máquina de falacias, de sofismas y argumentos de jardín de infante. Así que hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Gracias por haberse quedado ahí. Este era un video que no lo podía dejar pasar, tenía que reaccionarlo. Lo pueden ver completo en el canal de Edgar. Nos vemos en un próximo video. Chao.